Hola, perfecto. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos aquí nuevamente en Live Rosal número 25 esta vez. Para quienes no nos conocen aún o no han tenido la experiencia de conectarse a rosal.org organizado dentro del Instagram, nosotros somos una asamblea autónoma que surge desde el estallido social desde el año pasado y hemos continuado activos sobre todo en diferentes áreas, pero también en esta instancia de conversaciones distintas con diferentes actores relevantes de nuestro país, y esta tampoco será la excepción, ¿no? Lo que intentamos hacer es que todos los días lunes vamos teniendo diversos temas que tratan de convocar temáticas que son relevantes en la actualidad. Voy a aceptar aquí a nuestra invitada. Justo a tiempo antes de presentar de qué es lo que vamos a conversar hoy. Hola Vito, ¿cómo te va? ¿Me Hola, escuchas? ¿cómo estás tú? Muy bien también, muchas gracias Sí, por aceptar la perfectamente. invitación. Estaba recientemente presentándole a la gente que ya se está uniendo a este live de hoy, que el live que vamos a hacer a continuación consiste en una agrupación, un nuevo actor político muy importante llamado Historias Desobedientes, ¿no? Y la verdad es que saqué un extracto de su propia página web, ¿sí? Que es www.historiasdesobedienteschile.org, que dice así: son los hijos, hijas y familiares de los genocidas. Sus padres fueron personal de las Fuerzas Armadas, altos generales al mando, intermedios y rasos, de gendarmería, de la policía, personal de inteligencia, funcionarios, médicos, jueces. Algunos condenados y encarcelados con sentencia firme, otro en prisión domiciliaria. Algunos imputados, otros sin investigar, impunes. Algunos muertos, otros vivos. Algunos ancianos y otros no tanto. Todos guardan un silencio atroz, ninguno se mostró arrepentido. Por eso sus descendientes, enfrentando la culpa y la vergüenza por los crímenes de sus progenitores, decidieron agruparse y formar un colectivo que dé cuenta de la presencia del horror en el seno familiar. Eh, para esto es que tenemos entonces como invitada hoy a Victoria Nato, ¿sí? Ella es poeta, escritora, docente, mujer y, como dices, por sobre todo desobediente, ¿no? Hija de Juan Pienovi López, agente civil del Ancla 2 de la Marina de Chile y, por supuesto, miembro del colectivo de Historias Desobedientes de Chile. Muy bienvenida, Vito, nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta tarde. Y la verdad es que la primera pregunta es esa, ¿no? Que nos cuentes un poquito en qué consiste, desde cuándo que existe esta agrupación eh, de historias desobedientes en nuestro país. Gracias, Claudia, por la invitación y por el espacio que nos dan. Muchas Ujú. gracias. En nombre del colectivo, ¿no es cierto? Agradecemos eso, la posibilidad de poder llegar a los territorios y, bueno, mostrar nuestra verdad, que es muy necesaria para este país. El colectivo Historia Desobedientes nació en Argentina en 2017. Y ya el año 2018 empezamos a participar de chilenos en el colectivo y finalmente decidimos comenzar el colectivo acá mismo en Chile. Ujú. Empezamos, ¿no es cierto?, en marzo del 2019. Estamos jovencitos, ¿no es cierto?, recién un año y algo más. Somos varios, no es un colectivo enorme, pero sí ya vamos sumando algunos cuantos más, que nos da la posibilidad de llamarnos colectivo, que es más de Ujú. 5, más de 10. Eh, y obviamente somos como los hermanos
una corriente paralela, entre comillas, de lo que es Historias Desobedientes Argentina. Adscribimos totalmente las bases y los principios de Historias Desobedientes Argentina, que son los mismos nuestros, que tiene que ver con no a la impunidad, con reconocernos como familiares de genocidas, pero con este concepto, con este imperativo ético que nos mueve. Es eso lo que nos mueve, un imperativo ético, no porque hayan sido nuestros familiares los que hayan, eh, sean nuestros familiares los que hayan cometido estos actos, ni por mucho que uno los quiera o que yo quiera a mi padre, voy a desconocer el grado eh, de brutalidad y el grado de indecible de los actos cometidos. Y en ese sentido separamos muy bien lo que es nuestra afiliación personal, los podemos querer y evidentemente yo a mi padre lo quiero, mi padre ya murió, eh, pero yo no puedo desconocer los actos. Y como ciudadanos de este país y ciudadanos de este país, necesitamos poner esta mirada, que es una mirada distinta, que es, como tú dices, es inédita. Y tengo entendido que dentro de la experiencia incluso mundial no ha existido colectivos de hijos de genocidas, por lo menos en el ámbito de Occidente. Eh, y eso si quieres me vas haciendo más preguntas, pero Sí, claro. es en ese sentido. Y bueno, nuestro lema es no nos reconciliamos. Eso, precisamente era lo que te quería preguntar, porque aparecía por ahí dos principios, ¿no?, que tienen ustedes como agrupación. Uno de esos es precisamente la idea de la reconciliación y a la oposición a toda forma de negacionismo. Quisiera que tal vez nos pudieses contar un poquito más lo que implican estos dos principios que sostienen esta agrupación. Ya, mira, en cuanto al negacionismo, estamos en contra de toda forma de negacionismo, porque son actos que ocurrieron y que tenemos que mirar de frente si queremos realmente sanar y reconstruir este país y el tejido social chileno. No podemos aceptar ninguna forma de negacionismo en ningún ámbito en relación a las violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura, así como tampoco el panegírico en relación a, por la contingencia, no sé, a las estatuas, los monumentos, todo lo que tiene que ver con la reciente situación de llamarle, digamos, ponerle nombre a la escuela de oficiales de carabineros, etcétera, ¿no es cierto? Todos estos elementos para nosotros son de vital importancia ser una voz que contrarreste de alguna manera y ser una voz distinta, oposicionista en este sentido. Eh, y no nos reconciliamos porque no puede haber reconciliación si no hay verdad y justicia. Y justicia en este país no hay. Por otro lado, reconciliación significa también que exista que la persona, digamos, que está al otro lado, institución o persona, ya sea en lo personal o en lo institucional, realmente sea capaz de pedir perdón y demostrar con hechos que en este caso son antecedentes verídicos de dónde se encuentran o qué pasó con estas personas, con las víctimas. Como esto no existe, no podemos hablar de reconciliación. Nosotros pensamos más en reparación, reparar quizás si es que nuestro gesto, que hasta el minuto no es más que un gesto, pudiese reparar en algo lo dañado que está es la memoria de este país. Y siempre desde el amor. Nosotros no buscamos la venganza de nadie. Yo no busco la venganza en contra de mi padre. Busco reparar en el amor a las víctimas, reparar en el amor el tejido social de este país, que se enfrentó y en realidad sigue enfrentado hasta hoy día. Porque rascamos un poquito y empiezan a aparecer nuevamente todas estas pugnas porque hay algo que no está resuelto, así de simple. Y mientras no estén todas las voces eh, y se enfrenten y conversemos, esto no va a resolverse. Completamente de acuerdo, Vito. La verdad es que quisiera tal vez ahondar un poquito más en comprender cómo es, cuál es tu historia y de qué manera, porque si bien nos contaste que se forja esta historia de Desobedientes Chile a partir de la experiencia en Argentina, creo que hay dos momentos, ¿no? Y me rectifica si me equivoco, al menos, digamos. Uno que tiene que Uh ver -huh, con el hecho de tomar posición
respecto a ser familiar de, ¿no? Y luego hacerlo, comunicarlo con otros o unirse en una agrupación, ¿sí? Entonces, tal vez a propósito de tu propia historia, si nos puedes contar cómo es que eso se lleva a cabo, porque también creo que esto va a servir también de ejemplo y de experiencia para quizás cuántas otras personas que pueden estar en tu situación, una situación similar, ¿no? Así es. Mira, no quisiera hablar de mi historia personal propiamente tal, quizás algo mencione, pero hay un elemento común que está dentro de, que es común a casi todos los que estamos en historias desobedientes. Y es que pasamos un largo proceso, es un proceso enorme en el que tú te das cuenta de quién es tu familiar, porque no solamente somos hijos, hay hijos, nietos, cualquier vínculo de parentesco, no necesariamente son hijos o nietos. Por lo tanto, pasa un largo tiempo en el que uno remira a su familiar. En las familias hay conversaciones, hay datos, hay encuentros y uno se entera de cosas y la mayoría bueno, somos todos adultos, entonces viene un largo tiempo esto como en barbecho dando vuelta y cada uno de nosotros de una forma u otra, haciendo todas las historias muy disímiles, tienen en común este proceso largo de mirar la verdad de este familiar. Luego viene también el tema de cuánto te impacta esa verdad, cuánto te impacta emocionalmente, físicamente en tu vida, en tu historia, y cuál es la posición que tú vas a tomar frente a esto. ¿Ya? Es un proceso enormemente largo, es doloroso, es conflictivo internamente, te pone en jaque, obviamente, como persona, como ser humano, en relación a tu entorno, a la sociedad. Y, y después, ¿no es cierto? La verdad es que la experiencia de encontrarnos en el colectivo es una experiencia maravillosa, porque es una experiencia donde uno lleva tanto tiempo como navegando solo y uno dice, estoy loco, o sea, estoy loca, ¿cómo se me ocurre a mí como decir, oye, no, yo estoy en contra de lo que soy padre? Entonces, cuando nos empezamos a encontrar, es un solaz, es un remanso. Además que esto no tiene solo, o sea, tiene ciertas implicancias que son repotentes. La mayoría de nosotros, como implicancia o como consecuencia de esta acción, es que perdemos o nos dan vuelta a la espalda a nuestras propias familias, ¿ya? Y lo asumimos, y nuestra familia finalmente se transforma en el colectivo. Eh, Porque, claro, somos como los parias, ¿no es cierto? Porque la idea, y este el concepto del secreto, y este silencio anclado en la familia militar denominada de esa manera, es que digamos, las acciones y todo lo que ocurre al interior de esta familia no puede ser divulgado, como si yo también fuera militar o de las Fuerzas Armadas. Yo soy un civil, y como civil y como adulto tengo la posibilidad, la capacidad de disentir y no le debo obediencia a nadie más que a mi conciencia y a la verdad, a la justicia y la memoria y a sanar este país. Entonces, esa ha sido la experiencia de todos en el fondo. Eh, es un lugar donde nos organizamos horizontalmente, donde no ejemplificamos o no traemos la organización vertical, que la mayoría de nosotros vivió en su familia esta organización militarizada vertical, porque la bebemos en el alma, está ahí, ¿te fijas? Por lo mismo somos una organización totalmente horizontal. Habemos varios que somos voceros, algunos de nosotros somos más públicos. Si alguien ingresa y no quiere que se sepan sus nombres, puede ser, no hay ningún problema. Respetamos absolutamente la intimidad en ese sentido. Eh, Algunos hemos venido haciendo nuestra vida pública hace mucho rato, digamos, y por lo tanto la continuamos dentro del colectivo y hacia afuera. Pero en ese sentido respetamos absolutamente los procesos y los tiempos, porque no es fácil, no es sencillo llegar, digamos, a la instancia de hacerlo público, de decírselo a tu familia. eh, a veces ni siquiera es posible decirle a tu familia y
algunos ni siquiera lo comentan y empiezan a trabajar en el colectivo, pero las cosas se van sucediendo como naturalmente en ciertos caminos, en ciertos pasos, hasta que ya se expande por completo, ¿no? Y el colectivo es un solaz para nosotros, de todas maneras, y desde ahí trabajamos, desde el Mm. colectivo. Qué importante eso que dices, ¿no? Y que qué difícil, sobre todo cuando finalmente un miembro de la familia, de alguna manera, despierta, por decirlo de alguna forma, y eso Sí, implica, digamos, ser de alguna manera categorizado como traición por parte de otros miembros de la familia, en donde así ese es. secreto, digamos, quiere seguir siendo el secreto militar. A propósito de, veía hace un ratito atrás, antes de conversar contigo, en Onda Media, el Pacto de Adriana, ¿sí? Sí, El documental, sí, el creo documental que de Lisette. de Lisette. De alguna forma me parece que tal vez ese documental en sí mismo va mostrando, ¿no? Cómo es que se va avanzando, digamos, en esta búsqueda de verdad, como tú decías, de ir escuchando, de ir interrogando, hasta tomar una posición y las consecuencias que nos cuentas ahora, que muchas veces implica incluso romper lazos con la propia familia, que debe ser la parte más dura de todo esto, ¿no? Así es difícil. En mi caso, por ejemplo, yo para todos los efectos funciono como Victoria Nato y fíjate que es un denominador común. Muchos de nosotros hemos cambiado el apellido paterno, precisamente, y no solo en Chile, también en Argentina, ya porque hay una necesidad de separarse, de marcar una diferencia. Y esto tiene más que una situación personal de desarrollo desde el ámbito de vista, del ámbito psicológico, digámoslo así, hasta psicoanalítico, si quisieras ponerlo desde ese punto de vista, más que desde ese lado, tiene que ver con un acto que es altamente político, el hecho de renegar de mi apellido significa yo no voy a compartir estos criterios y rompo con este silencio y no pertenezco a la familia esta en la que guardamos las historias y pudimos haber sido testigos de miles de cosas. Nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos talleres de escritura, etcétera, y muchas veces frente a un estímulo vamos contando cosas y nos vamos dando cuenta que son las mismas historias y son las mismas dinámicas. Personas que no nos hemos conocido, a no ser por el colectivo, jamás, jamás nos contamos nuestra historia a veces, porque nadie está obligado a contarla, ¿ya? Tenemos un protocolo de ingreso y una serie de cosas, pero no es algo que tú tengas que estar ahí obligado a explayarte frente a un grupo como si fuera algo así como un juicio, por ningún motivo. Y sin embargo, encontramos elementos en común. En un ejercicio eh, dijimos ya, que cada uno traiga algo que efectivamente te recuerda a esta persona. Y yo presenté la foto de una condecoración que tenía mi padre, ¿ya? Y otro compañero del colectivo presentó la condecoración, porque su padre se la dejó. Y resulta que es la misma. Y él era de Carabineros de Chile, mi padre de la Marina. Y otra chica que tenía su padre de la aviación me dice, pero es que mi papá también la tenía. Y es una cosa que tú decís, pero ¿qué es esto? ¿Te fijas? Entonces de repente sientes cómo se van armando pequeños, son casi trazos microscópicos, si quisiéramos decirlo así, de una historia que pretendemos, ¿no es cierto?, que de alguna manera dé luces a las situaciones de dolor que vive en nuestro país todavía muchos chilenos, muchas familias. Uno de nuestros integrantes también está pronto a lanzar un documental en relación a lo mismo, ha estado trabajando con familiares de las víctimas de su propio padre. eh, por lo tanto, el concepto, ¿no es cierto?, yo he tratado de buscar a las personas que supe que eran víctimas de mi padre. Pero no es fácil y obviamente muchas veces tampoco quieren recordar ni verte, ni siquiera saber, ¿no? Que es entendible, nadie obliga a nada. Pero eh, de algo estamos muy convencidos. Nuestra historia personal no es personal. Nuestra historia la atravesó la política y nuestra historia es política y es pública. Por lo tanto, es eso lo que hemos asumido. No es mi vida privada la que está en juego, no es mi vida personal y mi historia. Mi historia de vida cambió el 22 de septiembre de 73.
que fue la fecha en que se llevaron a mi madre. Eh, que ahí entro, digamos, en el tema personal. Y, y en lo personal, mi padre entregó a mi madre y me torturó a mí, porque eran las instrucciones, digamos, ¿ya? Entonces, la dictadura irrumpe. Ahora, ese es mi caso puntual. En otros casos es mucho más difícil aún. Todo es tremendamente difícil, pero en otros casos donde hay padres y hay integrantes del colectivo que simplemente me dicen o dicen, oye, mi padre era lo más hermoso y lo más amoroso que hay con papá. Y de ahí caminar hasta mirar y decir, mi padre hizo esto, hizo estas atrocidades, ahí hay un trecho que hay que caminar y que es duro de caminar. Eh, Eso en relación a las experiencias personales. No quiero entrar en lo mío personal porque esto es del colectivo. Las historias personales, como te digo, eh, esto es una historia pública porque la historia de este país irrumpió en nuestras vidas. Y no solamente en la mía o en la del colectivo, irrumpió en las de todas. Lo que pasa es que pareciera ser que no lo queremos ver, ni lo queremos asumir así, como país, digo. Oh, eh, bueno, claro. ¿Qué te puedo decir respecto a solo el trocito que traes de tu propia historia, Vito? Lo que debe la marca, ¿no? Cómo va gestando este camino de cada uno en su individualidad, pero que, como dices, es una historia que no es privada, sino que es una historia finalmente que incide completamente en lo público, ¿sí? Eh, Ujú. Quisiéramos preguntarte, porque estamos recogiendo también las preguntas que Sí, nos van claro, por haciendo desde supuesto. aquí, ¿no? Entonces aquí nos preguntan, como integrantes del colectivo, ¿han podido indagar, investigar, recurrir a informes para reconstruir sus propias historias familiares? Por supuesto que sí, por supuesto. Ujú. Cada uno de nosotros ha hecho todo tipo de investigaciones para verificar, mirar. Bueno, el Pacto de Adriana es un poco el trabajo, ese documental lo que hace es mostrar el trabajo de Lisette, por ejemplo, puntualmente, como ejemplo, en el que Lisette partió el proyecto eh, creyéndole a su tía, creyendo que su tía era inocente. Y conforme fue investigando, se da cuenta de que no es así, se da cuenta que su tía miente. Eh, Ese trabajo de ir eh, indagando, buscando documentos, verificando, está presente en cada uno de nosotros. Y ha sido un trabajo de largo aliento porque cuesta mucho encontrar, cuesta mucho contactar personas, cuesta, pero es tan potente, es tan fuerte esta necesidad de, no es de limpiarles la imagen a ellos, porque alguna vez alguien también lo dijo. No, a mí no me interesa limpiarle la imagen a nadie. A nosotros como colectivo nos interesa eh, la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas. Nosotros no somos víctimas, para nada. Nosotros no nos podemos igualar a las víctimas. Nos tocó una posición, punto. Y desde esa posición tenemos el deber ético de decir, esto no puede ser. Y no es aceptable, aun cuando sea mi padre, mi primo, mi abuelo, mi tío, mi esposo, mi cuñado. No es aceptable. Es eso. Qué fortaleza aquello que dices, ¿no? Porque de todas maneras, cuando te acercas a las historias, finalmente tal vez, de todas maneras, tal vez no en todas, ¿no? Tal vez aquello que ocurrió fue absolutamente fuera de casa y no hubo, no se tuvo idea tal vez de lo que ocurría. En otras ocasiones la violencia también habitó las vidas. Estoy Claro. completamente de acuerdo que tal vez no son iguales que las víctimas, por supuesto que no, pero de todas maneras el lugar no deja de ser de ninguna manera fácil, el lugar que les ha tocado venir a ocupar en el mundo como miembro de esas familias, ¿no? En lo particular. Ujú. Eh, y también en la misma línea, la pregunta que hacen es, ¿qué vínculo han tenido ustedes con familiares de víctimas de miembros de las Fuerzas Armadas, digamos? Nosotros la semana pasada, de hecho, tuvimos una entrevista con Alicia Lira de la FEP, ¿sí? De la Ujú. Agrupación de Sí. Familiares de Ejecutados Políticos. Y de hecho ella misma lo tenemos como cuña también ahí en el Instagram de Rosal, ¿no? Ella dice y hace el llamado a la deuda que existe todavía por encontrar la verdad de tantos y tantos desaparecidos y desaparecidas que aún
hay un dolor que todavía no se cierra. Entonces, la pregunta, digamos, ¿que han tenido ustedes vinculaciones con estas agrupaciones eh, de familiares o directamente víctimas de delitos de lesa humanidad? Sí, nos hemos acercado a Londres 38, a Villa Grimaldi, hay otras instituciones con las que hemos estado conversando, eh, mostrándonos, acercándonos, y eh, nos han recibido muy bien. Al principio es un shock, obviamente, pero la verdad es que una vez que conversamos y vemos de qué se trata, ¿no es cierto?, todo este colectivo y lo que hacemos, eh, hemos sido muy bien recibidos, agradecemos muchísimo la fuerza, porque para ellos tiene que ser tremendamente fuerte tener que hablar con el hijo de o con el familiar de. Eh, Ahora, nosotros seguimos investigando para poder aportar a esta herida abierta que nos cierra. Y hay algo que es muy importante que se olvida este país. Eh, ¿Sabes por qué la nomenclatura de detenido desaparecido no tiene una sola palabra? No existe un solo concepto para determinar ese acto. Y no lo existe porque no es nombrable. Cuando tú nombras algo, creas realidad. Esta persona no está muerta, no está desaparecida, no fue secuestrada, no, no nada. O sea, necesito dos palabras para poder describir la situación y el hecho. Por lo tanto, es tan fundamental poder tener un lugar donde ir a poner una flor, un lugar ceremonial, una instancia, un algo para poder hacer el cierre. ¿Cómo no es posible que no tengamos esa capacidad humanitaria mínima de poder decir, mira, ok, están allá, están acá? Eh, Documentos oficiales, esto es algo, eh, una apreciación, que documentos oficiales puede que no haya mucho, pero sí hay testimonio y sí hay recuerdos de cada uno de los integrantes y no pueden decir que no saben. No pueden decir que no saben. Mi papá, cuando yo le preguntaba, era chica adolescente, te digo, joven, y le preguntaba, le decía, ¿por qué haces esto? Y su respuesta era, porque hice un juramento por Dios, la patria y la bandera, y si me dan orden de entregarte a ti o a tu madre, lo voy a hacer. Pero papá, ¿y dónde están? No, no los van a encontrar, están debajo del cemento de la carretera austral. No, si no están tan 20 millas más afuera. Eh, entonces, esa brutalidad. ¿Y qué pasa con todas esas personas? ¿Qué pasa con todas esas familias que no pueden cerrar? Porque cerrar un concepto con dos palabras es algo que no se cierra. La única forma, única forma de cerrarlo es poder resignificar estos dos conceptos en un lugar específico. Es aquí. Ok, pasó todo esto, pero terminó, estamos aquí. Y te pongo una flor, tiro una flor al mar, algo. Es la única forma de poder dar un pequeño cierre, y pequeño. Ni Mm, siquiera podría yo atreverme que esto significara un cierre real. mm. Es un ¿Ok? primer paso. Así es, y es fundamental. Mm, Sin ese primer paso no se puede hacer nada más. ujú. O sea, nada de lo que se haga es definitivo ni definitorio. A propósito de la misma idea de reparación, Vito, preguntan, ¿qué rol y qué ha significado el colectivo en esta reparación de ustedes y en esta búsqueda de verdad y justicia? Eh, Reparación. Como te digo, nosotros no nos sentimos víctimas, ¿ya? Sino que sentimos la necesidad la responsabilidad de romper con esta estructura, ¿ok? Y si vamos más al fondo, es esta estructura, eh, si profundizamos más, es esta estructura patriarcal, Mm, vertical, autoritaria que tiene nuestra sociedad. Porque este mandato, ¿no es cierto?, del silencio viene desde arriba hacia abajo, y nuestros familiares o dieron la orden o obedecieron órdenes. Por lo tanto, estamos en esta situación vertical, mm, en esta organización eh, de autoridad, ¿no es cierto?, este lazo de autoridad que pareciera ser que es inamovible y que si llegas
aventurarte a romper, es brutal, ¿ya? Imperdonable. Eh, Creo que la reparación es el hecho de estar en conjunto, de saber que podemos crear lazos y crear una organización que se organiza horizontalmente precisamente. Es factible tener una organización horizontal, es factible poder conversar, es factible poder eh, respetarnos en el amor. Una de las cosas que más nos preocupa al interior del colectivo es tratarnos con cariño, con mucho cariño y con respeto. Cariño profundo y respeto profundo. Eh, y nos avisamos y nos contamos porque estamos tratando, ¿no es cierto?, de romper con esa estructura y romperla en el mismo colectivo. Yo creo que esa, si lo pongamos desde el punto de vista de reparación, me atrevería a decir que eso podría ser un acto reparatorio hacia adentro. El tiempo pasa rápidamente. Sí, Así que voy a dar sí, paso a por una supuesto. última, no, me quedan dos Ujú, preguntitas, una del público y otra la verdad es que quisiera hacértela yo. Tiene que ver tal vez ujú. con mirarse en el presente hoy y en nuestro futuro cercano, ¿sí? ¿Cuál es la función de hijos de historias desobedientes en el futuro? ¿Su importancia en el mundo de investigaciones en derechos humanos? ¿Cómo podría influir esta nueva voz en el proceso constituyente en el que nos estamos ingresando? Bueno, por supuesto que nuestra posición dentro del presente hoy día es activar nuevamente el tema de los negacionismos. No podemos seguir pretendiendo que hayan... eh, a ver, el tema del negacionismo en Alemania fue un tema enorme y es un tema de sensibilidad mundial, pero en este país la gente dice abiertamente soy pinochetista y está orgulloso, cuando realmente debería ser un delito, porque en nombre de ese gobierno se destruyó el tejido social en Chile y se destruyeron millones de familias. Y digo millones, aunque no son millones las cifras oficiales, pero multiplica cada familia al menos por cuatro, porque están las familias alternas. Y un detenido desaparecido, un ejecutado, un torturado, un exonerado, un exiliado, sea cual sea, ¿no es cierto?, su situación, evidentemente que es algo tremendamente potente y es algo que rompe con todas las estructuras. Entonces, eh, evidentemente no... Disculpen, ¿no? Mi hijo acaba de entrar, le rogué que no entrara, pero tengo niños. Esa me fue la No idea, hay qué espanto. problema. Estaba, ¿Me estabas preguntando? te estaba preguntando acerca de el proceso, la influencia actual, ¿no? Que tiene Correcto, esta estábamos hablando del negacionismo, ¿no es cierto? sí, Ese es un pilar fundamental. Segundo, evidentemente una nueva constitución con una estructura horizontal, asamblea constituyente, porque es una estructura horizontal. Por Dios que tenemos miedo en Chile de caminar, somos niñitos pequeños y queremos caminar de la manito del otro. Porque entonces vamos y delegamos la autoridad en otro. Y pareciera ser que es terrible que no lo hagamos así. Perdón, pongámonos pantalones largos, ya son 200 años, entonces empezamos a hacernos cargo, ¿no es cierto?, de nuestra propia historia y tiene que ser una constitución que no esté hecha bajo dictadura y una constitución que esté hecha horizontalmente con paridad de género, con la inclusión de los pueblos originarios, evidentemente y necesariamente, y desde ahí volver a pensar este Chile y volver a ser un Chile de pantalones largos, po, en Chile por pantalones nosotros largos. mismos. Ujú, Sí, po, Chile de ujú, pantalones largos, ¿hasta cuándo estamos ahí de la manito con los otros? ¿Qué ujú. pasa? Sí, podemos, por supuesto que podemos. Eh, También está el trabajo en el que estamos, ¿no es cierto?, investigando constantemente acerca de cómo podemos aportar a las situaciones y incluso a las situaciones judiciales, ¿no es cierto? Eh, Se me pueden ir del tintero algunas cosas, quizás podría mirarlas, pero no es mi idea ponerme a mirar mi ayuda de memoria. Eh, pero hoy día son los elementos que más vienen. El tema de la estructura social, el tejido, renovar el tejido, la organización horizontal, el, el tema del negacionismo, la convención, o sea, no la convención, el apruebo con la Asamblea Constituyente, eh, el tema de la impunidad,
También hay un tema que se me olvida, que no lo voy a dejar pasar, Ujú. que es la tipificación de la violencia femenina, es decir, de la violación como forma de tortura per se. ¿Ok? La tortura está tipificada en estos momentos, digamos, la violencia sexual está tipificada en estos momentos como la tortura en general. Y no puede ser la violencia contra la mujer y contra el hombre, porque parte de las torturas en hombres y mujeres eran las violaciones de las maneras más atroces que se te pueden ocurrir. Y hay muchos hombres que han muerto y se han suicidado por este tipo de vejámenes, porque es muy difícil, eh, por esta misma estructura patriarcal nuestra, vertical, que el varón llegue a su casa y pueda contar. Entonces, es una brutalidad. La violencia sexual eh, tiene que ser un delito de lesa humanidad per se, no tipificado general como tortura, y que efectivamente sea imprescriptible como lo es un delito de tortura común, digamos. Ujú, Ese también es un tema para nosotros muy relevante. ujú. Vito, muchísimas gracias y en honor al tiempo, yo la última pregunta que tengo para hacerte es, más que pregunta, es que, ¿cuál es tu deseo y el llamado, ¿sí? A las personas a acercarse a historias desobedientes? Quien quiera desobedecer, ¿cómo lo hace? ¿Con quién se contacta? ¿De qué manera se acerca? ¿Sí? Sí, correcto. Ujú. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a que si te duele lo que Chile vivió, si te duele lo que Chile vive hoy día, si te das cuenta que algún familiar tuyo tuvo cierto tipo de accionar que tú eh, no estás de acuerdo y consideras que puedes trabajar para reparar en algo, tienes la página de historiasdesobedienteschile.org. Ujú. Estamos en el fanpage también de Historias Desobedientes Chile, en Facebook, tenemos el Instagram, estamos en Twitter, nos falta TikTok, pero estamos tratando, ¿cierto?, de abarcar absolutamente toda la posibilidad, digamos, de redes sociales hasta el momento, y nuestro correo historiasdesobedienteschile@gmail.com. Cualquier contacto es absolutamente confidencial. eh, Tenemos un pequeño grupito que recibe el correo y que te va a contactar de vuelta, te va a llamar, va a respetar tus tiempos. Si tú dices, mira, me interesa, yo parece que sí, pero todavía no estoy listo, ok, no hay problema, Ujú. pero sabes que acá estamos y si necesitas, estamos. Aquí no hay que cumplir cosas, nosotros entendemos más que nadie lo difícil, lo duro del proceso. Y estamos para quererte y acompañarte y construir juntos. Qué belleza. Eso. Eso. Había una pregunta, voy a tratar de subir aquí, que más que nada hay saludos Gracias. desde Brasil, ¿sí? Qué lindo, sí. Directamente. Eso también, Acaban, sí, que acaban acabamos de de, constituirse, ¿no? Allá en Brasil. exactamente, Ujú. Historia de Desobedientes Brasil acaba de constituirse este mes que pasó recién, o sea, ahora en septiembre. Estamos muy contentos porque estamos creciendo, pero también estamos contentos y es natural. Toda América Latina tiene que tener desobedientes. Sí, las dictaduras fueron en todas partes, Así es. en muchos pueblos de América, y las formas de accionar fueron las mismas. Y los familiares dolientes somos muchos. Y nada, pues estamos con los brazos abiertos para organizarnos y seguir creciendo. Un abrazo enorme a Historias Evidentes Brasil, que viene recién entrando. Y ellos se organizan allá como colectivo también, igual que nosotros, como lo hicimos desde Argentina, y así sucesivamente esperamos crecer. Bueno, para todo aquello o para lo que necesiten, cuentan con Rosal Organizado, ¿no? Para difundir, para seguir conversando, para coordinar acciones. La verdad es que ha sido un honor para mí poder hacerte esta entrevista y como partimos, ¿no? Son un actor inédito y relevante que poco a poco va agarrando más fuerza y sin duda Ujú. que van a ir creciendo y van a ser acompañados y abrazados por todas, por todos y por todes. Por esta gran Sí, valentía de lo que están haciendo en realmente ayudar a reparar y poder hacer una transformación que es el camino en el cual realmente nos encontramos en estos momentos como país, ¿no? Siendo ciudadanos, siendo sí. ciudadanas activas. Y antes de cerrar, si hay algo que tú quisieras agregar, Vito, en particular, ¿sí?
En particular, quiero darles las gracias a Rosal Organizado, a ti, por la gestión, por poder llegar a territorios y no puedo irme sin hacer una pregunta y dejar una pregunta dando bote. Ujú. ¿Qué pasa con los hijos y qué pasa con los familiares de los que hoy día están gestionando la represión en nuestro país? Hay daños y hay Ujú. temas que están más pendientes que nunca. Ujú. Las formas de evitar la violencia son las mismas. Así Por es. lo tanto, los desobedientes de ayer, eh, yo, por ejemplo, de la dictadura, ¿y qué pasa con los desobedientes ahora? Excelente pregunta. Nos convoca a todos, absolutamente. Así No se es, trata de ayer, sino que así también es, se trata de hoy. Muchas gracias, Vito. exactamente. A todos los que nos han Gracias a acompañado, ustedes. se lo agradecemos un montón. Recuerden que este live se va a estar en todas las plataformas y también va a estar nuevamente siendo retransmitido por Radio Touch el día jueves, a eso de las 6 o 7 de la tarde, no recuerdo muy bien. Y dejarles invitados al próximo lunes que vamos a estar conversando con Constanza Dugnac de la ONG FIMA sobre el acuerdo de Cazú, que no va a firmar este gobierno, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene para nuestro país. Así Muchas es, gracias nuevamente, te mando un abrazo así enorme, es. Vito, que estén muy bien. Gracias. Chao a Saludos a todos, todos. hasta Gracias. luego.